Buenos días, profesor, compañeros. Somos estudiantes de la carrera Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana. eh, Vladimir Gutiérrez, Marta Sierra y quien les habla Juan Guillermo López. Hoy vamos a hacer una pequeña explicación sobre lo que es el campo magnético. Entonces, el campo magnético son líneas del campo que se pueden presentar en barras imantadas como son los imanes. La dirección del campo magnético se toma saliendo del polo norte y entrando al sur del imán, pues como lo podemos ver acá en la imagen, el imán está formado por dos polos, el polo norte que es el rojo y el polo sur que es el blanco. De modo que el indicador norte eh, siempre, siempre va a estar emitiendo sus ondas hacia el sur. Entonces vamos a verlo acá en una pequeña explicación didáctica que nos ha proporcionado la universidad, el cual me parece o nos pareció muy importante en el grupo y pues que de pronto se pueda compartir con los demás compañeros. Entonces, en esta imagen podemos ver más claramente cómo están formados eh, los campos magnéticos en los imanes. Podemos ver cómo el polo norte del imán está emitiendo sus ondas que a su vez recirculan dentro del mismo cuerpo del imán, saliendo del polo norte, entrando hacia el polo sur. Esta sería la gráfica interna de cómo se mueven las ondas electromagnéticas del imán. Estas ondas, como, como dije anteriormente, son fuerzas que no podemos ver y pues que nosotros no podemos percibir, pero sí se pueden medir. Entonces, pues para la medición de estas ondas tenemos equipos especiales donde nos van a mostrar con qué intensidad son emitidas este electromagnetismo del imán. Entonces, si vemos, entre más cerca estemos del imán, las mediciones se nos van a ir presentando más altas. Cada vez que nos alejamos del imán, vemos que la intensidad de la fuerza es es menor, y pues que en ocasiones nos presenta valores negativos, y esto tiene que ver pues por la polaridad del imán. Entonces, eh, con respecto a esto, podemos ver que estas fuerzas sí se pueden medir y que mejor que esta representación gráfica que vemos en la pantalla. Estas ondas electromagnéticas también eh, las posee la Tierra. Pero entonces, ¿qué pasa? La Tierra tiene una polaridad de norte a sur, tal cual como lo dijimos anteriormente con el imán. Pero el imán presenta una polaridad que, si lo vemos en esta imagen, es como si fuera inversa, ¿sí? Pero de igual forma, las ondas electromagnéticas de la Tierra también salen del polo norte y también ingresan hacia el polo sur, haciendo un circuito cerrado. Eh, para ello vamos a dar una pequeña demostración aquí con una brújula,
donde la brújula siempre nos está apuntando. O sea, las brújulas se utilizan normalmente para la ubicación en la Tierra. Normalmente, y antes de que existieran herramientas que nos ayudan ahora para la ubicación de buscar sitios o direcciones dentro de nuestra vida cotidiana, con lo que nos podíamos ubicar en la antigüedad, o bueno, las personas de la antigüedad, era con las brújulas. Las brújulas siempre estaban apuntando hacia el norte de la Tierra. La brújula es una aguja imantada que, como lo dije, siempre nos está apuntando hacia el norte, y pues esta era la forma de ubicación que utilizaban cuando las personas viajaban en los barcos por el mar. Entonces aquí, pues la brújula en este caso lo que está haciendo es que ella está apuntando simplemente a la polaridad inversa a la que tiene la aguja de la brújula. Pero si ubicamos la brújula en el globo terráqueo, aquí sí nos estará indicando el norte. Estará apuntando con su flecha roja hacia el norte de la Tierra y con su flecha blanca pues hacia el sur, pero pues normalmente se ubica uno es por el norte. Entonces aquí podemos ver que la polaridad del imán pareciera que fuera inversa a la de la Tierra. El imán nos está presentando la parte norte del imán en la parte sur de la Tierra, y la parte sur del imán en la parte norte de la Tierra, pero la brújula sí nos indica que el norte está hacia arriba y el sur está hacia abajo en cuanto a lo que tiene que ver con el globo terráqueo. Entonces, ¿qué podemos ver también con esta herramienta? Podemos ver que podemos aumentar o disminuir la fuerza de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces aquí tenemos este variador de fuerza electromagnética, el cual lo podemos subir, dejarlo al 100% o bajar según sea nuestra necesidad, y el medidor nos irá indicando según la ubicación cuánta fuerza puede tener estas ondas electromagnéticas emitidas por el imán. Ahora veremos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos un circuito cerrado, el cual está compuesto por una batería y un conductor eléctrico, un cable, una espira formada por un cable. En este conductor eléctrico, está conectado pues a cada uno de los polos de la batería. La batería tiene también dos polos. En esta parte podríamos encontrar el polo norte o positivo, y en esta parte podríamos encontrar el polo sur o negativo. La polaridad de la batería pues también se puede cambiar, o sea, se puede girar la batería y no hay problema. Igual nos va a seguir funcionando. De la misma forma. El voltaje también se puede aumentar o se puede disminuir según como lo necesitemos. Entonces vamos a hacer esta representación de cuál sería el campo magnético que nos está presentando la batería según el voltaje. Entonces, si podemos evidenciar, a medida que voy bajando el voltaje, el campo magnético se va disminuyendo, como que va perdiendo fuerza. Era lo mismo que veíamos anteriormente con el imán. Entonces podemos sacar la deducción que en los imanes, como en corrientes eléctricas, podemos encontrar electromagnetismo. Recordemos que el electromagnetismo es una fuerza que no podemos ver ni sentir, solamente la podemos medir, y pues se puede medir con
con aparatos especiales. Son equipos diseñados para poder percibir estas fuerzas. Vamos a ver cómo sería la simulación del flujo de electrones acá en el conductor de energía. Entonces vemos cómo van pasando los electrones, cómo van saliendo de la parte positiva de la batería y van saliendo hacia la parte negativa de la batería, ¿sí? A esta batería, como les dije anteriormente, se le puede hacer la inversión de los polos. Y podemos subir el voltaje o lo podemos bajar, y pues a medida que bajemos el voltaje nos vamos dando cuenta que el flujo de electrones es menor. Subimos el voltaje y el flujo de electrones va en aumento. Ahora vamos a hacer mediciones del campo magnético con nuestro aparato especializado para hacer este tipo de registros. Entonces, a medida que nos acercamos hacia la batería, vemos cómo la intensidad va aumentando, la fuerza, y según donde nos ubiquemos, si nos ubicamos acá por el lado positivo de la batería, pues vemos que nos va a mostrar unos valores positivos, y a la inversa de la batería pues nos va a mostrar un valor negativo, o sea que podemos deducir que son inversamente proporcionales estos valores según donde nos ubiquemos. De igual forma podemos deducir en qué campo estamos ubicados si nos guiamos con la brújula. La brújula, pues como dije anteriormente, es una aguja imantada que siempre está apuntando hacia el norte de la Tierra, y del mismo modo acá con la batería, pues como la batería también cuenta con un polo positivo y un polo negativo, la brújula también estará apuntando, en este caso estaría apuntando hacia el polo positivo de donde va el flujo de corriente de esta batería. Si hacemos la inversión del voltaje nos damos cuenta que la brújula también hace el cambio en su aguja. Vemos ahí cómo gira automáticamente tan pronto como cambia el campo magnético, y asimismo vemos acá en el medidor de campo magnético cómo cambian los valores de negativo a positivo, que era lo que les decía hace un momento, con la demostración de que los campos electromagnéticos son inversamente proporcionales. Entonces simplemente tenemos acá un valor de voltaje positivo y lo cambiamos de posición, y el valor acá nos va cambiando simplemente el signo. ¿Ven? Nos va cambiando el signo, pero pues también eso tiene que ver mucho con la posición donde tengamos ubicado el medidor. El medidor, pues lógicamente si está más lejos, pues la fuerza electromagnética va a ser más débil. Ahora pasaremos a ver, este es un circuito cerrado de corriente continua. Pues la corriente continua las encontramos en las baterías básicamente, o pilas como las llamamos comúnmente, o las baterías de los automóviles. Y ahora veremos una medición en una corriente alterna. La corriente alterna es básicamente la que tenemos en las redes domésticas
de las casas, donde podemos tener voltajes, pero estos voltajes pues van alterados, así como lo muestra la gráfica del medidor en esta ocasión. Entonces también podemos tener una alteración en la continuidad, de la corriente. A medida que vamos aumentando la continuidad de la corriente, vemos como las ondas se van haciendo más pequeñas, y si bajamos la continuidad, pues la onda nos va a mostrar, por decir así, mayor espacio acá en el eje de las X. La frecuencia es como el tiempo que se demora esta corriente en hacer un recorrido. Entonces acá tenemos un tiempo, por decirlo en palabras castizas, un tiempo corto, y al aumentar la frecuencia vamos haciendo que ese tiempo sea menor, o sea que el recorrido sea más rápido, el recorrido de la onda. La frecuencia se acorta, o no, la frecuencia no se acorta, perdón, se acorta el recorrido. Entonces ahí es cuando vemos que la frecuencia es más alta. Y también eh, observamos que la brújula, al ser esta una corriente alterna, que su voltaje no es continuo como en el anterior ejercicio, en este ejercicio la brújula se mantiene por la continuidad de la corriente, mientras que aquí, al ser alterna, tiene alteraciones. La corriente tiene muchas alteraciones, tiene picos, altibajos, lo cual produce los movimientos bruscos en la brújula. Y asimismo, pues en el medidor también nos damos cuenta que, como no son continuos las mediciones, están variando. Hay fluctuaciones, hay oscilaciones en estas mediciones. Pues este también es un conductor eléctrico, es un cable, puede ser un cable de cobre, por donde hay un flujo de, de energía que se desplaza. Aquí podemos ver qué tan intensa puede ser la onda. Puede ser, aquí ya la podríamos ver cuando no tiene ningún flujo de energía. Entonces vemos que la onda pareciera que se convierte en una corriente continua, pero no es así, es simplemente que no hay flujo de energía. Aquí vamos aumentando el flujo de energía lentamente, y vemos como por el conductor eléctrico van circulando los electrones. Vamos en aumento, y los picos de energía o de corriente que van por el conductor se van haciendo más grandes, más altos, más alterada. Asimismo, podremos observar acá cómo la frecuencia también nos varía según cómo la cambiemos en el variador. Bueno amigos, esta es una pequeña representación del flujo magnético. Queríamos compartir con ustedes esta pequeña explicación. Espero les haya gustado. De antemano muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.